diagnóstico por imagen y anestesia. También es miembro del GENFE y también de organizaciones internacionales como la International Society of Early Medicine. En la actualidad está cursando un máster para obtener un título de veterinario certificado especialista. Un poco viejo, sí. Ya no. Vaya. Yo creo que ya como 3 o 4. Bueno, y está especialmente comprometida con la gestión ética de todos los gatos. Esto espero que sea verdad, yo lo he leído que lo has dicho en una entrevista. Los gatos me ganaron a mí, sus características muy personales, salvajes, indomesticables, realmente me engatusan, ¿no? Los que te gustan mucho, todos los amables, los que no son tan amables, los callejeros, ¿no? Y vas a hablar de las enfermedades respiratorias en una colonia que es algo que preocupa mucho a todos los que las alimentamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, esto es un sueño. El posicionamiento del GENFE surgió en mí como una necesidad después de que nos reunieran en el ayuntamiento hace como 3 años a asociaciones, a veterinarios y nos contaran el estudio que habían hecho sobre el perfil de las alimentadoras, que eran unas personas completamente locas, que gastaban el dinero que no tenían, cuando después el equipo del ayuntamiento hablaba de la desratización, pero no de las ratas, sino de los gatos. No sé si alguno estuvo allí. Fue tremendo. Yo salí llorando, o sea, realmente, o sea, no, pero desconsolada además, o sea, después de eso hablé con mis compañeros del GENFE y dije, esto no, o sea, no nos podemos quedar así, esto tiene que haber una respuesta por parte de los veterinarios que están bien, o estamos locos todos, o hay que buscar un camino, ¿no? Y de ahí salió el posicionamiento. Después de eso, pues se han dado un poquito, y la idea era copiar experiencias que se están haciendo muy bien, en otros países, pero se están haciendo muy bien también en otros países más cercanos, como es en Cataluña, y como son experiencias individuales de cada uno, y juntarlas y aprender de los errores, y yo creo que en eso estamos. Yo os voy a hablar de enfermedades infecciosas. No sé si estáis muy cansados ya, si lleváis muchos, no sé si hace falta un café o un movimiento así para no dormirnos, pero si veis que van surgiendo preguntas, pues ir diciéndolas para que esto para que no nos durmamos, ¿no? Yo creo que primero hay que conocer a los principales enemigos de las colonias, ¿no? Aparte de los vecinos y del ayuntamiento, hay enfermedades como son pues, los dermatofitos, los hongos, los procesos diarreicos. El principal y el más grave, el que mayor mortalidad produce, es la panleucopenia, y el que mayor conflictos nos ocasiona después en el manejo no solo de la colonia, sino en toda la contaminación que propagamos cuando estos gatos los sacamos de la colonia, los llevamos a esterilizar, llegan a una casa de acogida, ese transportín que se ha usado también con otro gato, entonces empieza un verdadero problema epidemiológico cuando tenemos panleucopenia. Albert nos va a hablar de retrovirus y vamos a empezar a hablar de enfermedades respiratorias de vías altas. Hay buenas noticias, pues que hay enfermedades que se pueden evitar, y para eso tenemos las vacunas, el manejo, la buena alimentación, la desparasitación. Todos los protocolos adecuados nos van a hacer que estas enfermedades las podamos controlar. Pero no hay soluciones mágicas, no hay fármacos milagrosos, no hay nada eficaz 100%. El trabajo que tenemos que hacer es en aumentar la inmunidad poblacional.
Y esto lo vamos a hacer a través principalmente de la vacunación y de las medidas de manejo. Disminuir el estrés. Y vamos a ver qué estresa a un gato y cómo controlar el estrés de un gato. Gestionar los recursos, saber qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. La lisina no funciona y hay estudios que avalan que no funciona. Entonces, incluso hay alguno que dice que puede incluso empeorar. Entonces, es un recurso que debemos utilizar y enfocar y es una medicación más que tenemos que dar a un gato. Tampoco. Y en general, algún síntoma porque yo, por ejemplo, lo uso todo. Inmunoweb, Cariño, es lo que mejor funciona. Cariño, mucho amor, latitas, comida, vacuna. Saber reconocerlos y saber cuáles enferman, cómo enferman y tratarlos de forma colectiva, pero también individual. Ahora vamos a ver todas las cosas. Porque para que se produzca una enfermedad hace falta que exista un gato con un estrés. Tenemos que saber el estado vacunal. Hay edades en las que hay más susceptibilidad a tener enfermedades infecciosas. Las enfermedades respiratorias, la población de más riesgo son los cachorritos. Tienen una primera infección cuando son pequeños, sobre todo de herpes virus a través de la madre. Y es cuando se producen las conjuntivitis, la rinitis. La inteligencia vírica, yo creo que hay inteligencia en los virus, hace que el virus se acantone y cuando haya un estrés se vuelve a activar. Es el mismo herpes que nuestro herpes labial. Entonces, cuando hay un estrés inmunitario, cambio de sitio, cambio de alimentación, se puede volver a activar. Entonces, depende del gato, depende del agente patógeno, depende de cuán malo sea, de cómo se transmita, depende del ambiente, de qué dosis infectiva haya en este ambiente y depende del estrés al que estén sometidos estos gatos. ¿Y cómo podemos actuar? Transformando este triángulo en un cuadrado, en la que las medidas de manejo hagan que no se produzca la enfermedad. Y estas medidas son controlar el estrés, vacunación, protocolos y evitar sobrepoblación. Entonces, yo no puedo estar sentada, no sé. Me voy a poner de pie, molestando al señor del vídeo. Vale. Yo quería contaros y que compartierais conmigo un poco cómo se aprende de los gatos. De los gatos yo he aprendido a través de la observación. Teniendo un gato se aprende un poco, teniendo dos otro poco, teniendo 5 se aprende mucho más, teniendo colonias seguramente también. Con mucho respeto, tienes que ser un observador paciente, no intentar influir lo menos posible en ese ambiente para saber cómo se mueven ellos de forma libre, y saber cuál es el comportamiento normal nos va a ayudar mucho a detectar enfermedades y ver cuál es el comportamiento que no es normal. Muchas enfermedades de los gatos se van a manifestar como cambios de comportamiento y es lo único que vamos a ver, tanto en casa como en la colonia. Cualquier cambio en el hábito y en el comportamiento de un gato es motivo de consulta. Y además hay problemas de comportamiento que van a ser la principal causa de abandono y de eutanasia de los gatos. Y hay comportamientos que son normales en los gatos, como es el rascar, el orinar, el defecar, el maullar, que pueden ser molestos y pueden ser causa de eutanasia. Y por eso es importante que el adoptante o la persona que vaya a convivir con un gato sea consciente de cuáles son los comportamientos normales. Además, es fundamental por conocer y mejorar su calidad de vida. Qué cosas necesita un gato para ser feliz y cómo podemos suministrárselas. Y hay comportamientos anormales en los gatos que deben detectarse. No jugar, los gatos tienen que jugar siempre. Dormir demasiado, no es cierto que los gatos duerman, tienen sus ritmos de sueño,
y un gato que duerme demasiado es un gato que tiene un problema. No lavarse va a ser otro problema, que siempre van a estar aseados. Si hay un problema de boca y les duele la boca, pues no se van a lamer, no se van a lavar y va a ser un problema. Que no se froten contra las superficies, el grooming es importante y eso también en las colonias es un grado de bienestar y de saber que todo marcha bien, que se froten entre ellos, que se froten con las superficies, que se froten, si se frotan contra nosotros ya esa es la mayor felicidad del mundo, ¿no? Y hay enfermedades en las que el estrés va a ser un factor importantísimo en la aparición de ellos y en la perpetuación, como es en las enfermedades de vías respiratorias altas o en las cistitis idiopáticas o en los problemas urinarios. El estrés va a ser un factor fundamental sobre el que si no lo tratamos y si no incidimos sobre ellos no van a mejorar. En el manejo de un gato que se coge para esterilizar, en un manejo CES, hay estudios que avalan que el estrés crónico es mucho peor para el gato que el estrés agudo. Es decir, tenemos que ser rápidos, tenemos que coger al gato de forma rápida, tapar, llevarlo a la clínica veterinaria. El veterinario tiene que estar esperando ese gato. Tenemos técnicas de pinchado rápido, no sé, a los que nos conocéis, ¿yo lo has pinchado? Sí, porque esto tiene que ser así, o sea, el gato tiene que sufrir lo menos posible. El tiempo de permanencia en la clínica es el mínimo necesario, pero tanto de los gatos que están en la calle como de los gatos que están en una casa. La clínica no es el sitio donde tienen que estar, no es un sitio de acogida, no lo es. No es que los queramos menos, a veces somos un poco bordes incluso en esto. O sea, el gato que llega de la calle, las cirugías que hacemos están preparadas para que el gato se vaya ese mismo día a la calle. Pero tanto el gato de casa como el gato de la calle. ¿Por qué? Porque además estos gatos que permanecen días y días y días en la clínica, este estrés agudo va a hacer que aparezcan enfermedades que seguramente no tenían y que se están reactivando. Queratitis herpéticas. Esto me acuerdo que fue hace años porque estas rejillas eran de hace mucho y eran gatos que sabías cuándo llegaban pero no sabías cuándo se iban. Y eso era una angustia enorme, ¿no? Que empiezas a llamar a las asociaciones, no, es que, dices, bueno, ¿y esto qué bien le estamos haciendo al gato? Esto es una canallada. Tenemos que tener protocolos muy claros, muy rápidos, muy precisos de manejo, que todos los que colaboren en este círculo los sepan y se coordine muy bien. O sea, tenemos que saber quién va a recoger al gato, a qué hora se va a recoger. Todo esto tiene que estar muy, muy bien coordinado. ¿Y por qué se estresan tanto los gatos? Se estresan por su condición natural de cazador solitario. Necesitan tener un control sobre el ambiente y cualquier variación sobre ese ambiente les va a afectar. Son especies muy reactivas a cualquier cambio. Pero hemos visto que lo que más estresa a los gatos son otros gatos. Entonces, el control poblacional es fundamental para disminuir el estrés y para disminuir la incidencia de enfermedades infecciosas. Que diréis, ¿de qué me está hablando? Si me va a hablar de gripe, ¿por qué me habla de estrés? ¿Por qué me habla de gatos? Pero es que es fundamental. Los cambios en su ambiente, en sus rutinas, también van a afectar a este gato. Los gatos son animales sociables y sociales, a pesar de esta condición de cazador, pero tienen estructuras sociales diferentes a las nuestras y diferentes a las de los perros. Son grupos flexibles, pero que se eligen. Es muy bonito. Realmente el estudiar las colonias te hace entender mucho más y mucho mejor incluso a tu propia colonia, tu círculo de relaciones. Tú tienes tu casa, luego formas tu pequeña colonia elegida con tus amigos.
Y es en los gatos son grupos de cariño, son grupos de parentesco, son grupos de buen feeling. O sea, se acepta con el que nos llevamos bien. Con el que no nos llevamos bien no se acepta. Son grupos afiliativos que están alrededor de un recurso, de 5 recursos y que son los necesarios para ellos. Son grupos matriarcales, son madres con crías, con hijos. Las madres cuidan de todos los hijos. Hay machos que pululan con fines reproductivos y son los que pueden cambiar de colonia en colonia. Luego, cuando están esterilizados, estos machos sí que ya participan más de la vida familiar. Y entonces cuando te metes en esto, te pones a observar, ¿no? Y empiezas a ver colonias donde no las hay, o a no ver colonias donde las hay. Entonces, ¿vosotros aquí qué pensáis? ¿Estos gatos forman una colonia? ¿Sí? No. Simplemente comparten un recurso. O sea, a determinada hora la marea traía pescado porque había un puertecito, simplemente llegaba la hora del pescado, comían y cada uno por su lado. Esto no es simplemente es compartir recursos, es un comedor escolar, pero no necesariamente nos llevamos bien. Nos llevamos bien cuando hay relación entre nosotros, ¿vale? Y entonces vosotros sabéis mucho más de todo esto, pero esto es extrapolable a las colonias urbanas, pero también a una casa. Y esto es una experiencia gran hermano cuando se juntan varios gatos en una casa. Puede salir bien, puede salir fatal, puede haber edredoning o puede haber te odio a muerte, y es una convivencia que va a durar toda la vida. Entonces, el punto, hay veces que es necesidad, realmente, o sea, no es una cuestión de elección el tener que meter varios gatos, ¿no? Sobre todo en casas casas de acogida, casas donde, bueno, pues es lo que hay. Pero en el momento de elegir meter otro gato, hay que pensar cómo se va a llevar ese gato con los que tenemos. A lo mejor es una opción respetar ese grupo afiliativo, promover la adopción de hermanos, promover la adopción de madres con hijos, porque va a ser la mejor forma de que disminuya el estrés en ese territorio, que me da lo mismo que sea colonia, casa, gran hermano, ¿vale? A veces triunfa el amor y todo funciona. Los recursos van a tener que estar disponibles tanto en una casa como en una colonia. Tenemos que tener comida, tenemos que tener areneros, tenemos que tener juegos, tenemos que tener sitios de escondite, y va a ser fundamental que todo esto lo podamos suministrar, ¿vale? Son recursos básicos para que no existan conflictos, para que no exista estrés. Entonces, para que se produzca una enfermedad necesitamos saber el estado inmunitario del gato, la virulencia del agente que va a producir la enfermedad. El gato va a poder actuar contra la enfermedad con su inmunidad natural, la transmitida a través del calostro. Vamos a poder ayudar con la inmunidad adquirida a través de las vacunas. Hay un problema, que a veces hay solapamiento entre la inmunidad natural que tiene el gato y la inmunidad que podemos poner con la vacuna, y la vacuna puede no hacer todo el efecto vacunal si no se pone la última vacuna después de las 16 semanas de vida. Entonces da una falsa sensación de seguridad vacunar, y creemos que estamos protegiendo realmente, pero si esa última vacuna no se pone después de las 16 semanas, no va a haber una protección real. La alimentación y el estrés van a jugar a favor nuestra también para proteger al gato. En cuanto a la virulencia de la gente, vamos a poder actuar con limpieza, desinfección, para reducir la transmisión. Importantísimo los protocolos de actuación y la vacunación que podamos hacer. Los signos de enfermedad respiratoria de vías altas los conocemos, son conjuntivitis, rinitis, problemas bucales,
son los agentes que están implicados en estos procesos, funcionan principalmente colonizando mucosas de ojos, nariz y boca, ¿vale? Son frecuentes. Es importante esta nota porque es un indicador de bienestar, tanto en una casa como en una colonia, como en cualquier sitio. Se ha visto que incluso se ha demostrado que el número de estornudos va directamente relacionado con el grado de bienestar de estos gatos y con el estrés. O sea, eso en La Fortuna fui a dar una charla una vez. Siempre ahí dices, bueno, esto hay que entrar por alguna vía a que cambien las cosas. Tenía una sala con gatos que según entrabas oías. Entonces les propuse poner una caja de cartón en cada jaulita y que contabilizaran el número de estornudos una semana después de poner la caja de cartón. Y el número de estornudos había disminuido. Entonces, el simple hecho de que se pudieran esconder hace que disminuya el estrés y disminuya la incidencia de enfermedades respiratorias. Después de eso, propuse que vacunaran. Y hasta ahí llegamos. No, el siguiente experimento no pude. Entonces, hay que reconocer cuáles son los signos de enfermedad, saber qué incidencia tenemos en nuestro grupo, y eso es fácil, porque ¿cuántos de vosotros habéis tenido gripe en las últimas 2 semanas? Vale, esto es lo normal. Parece que no hay epidemia. Si de aquí hay muchas manos levantadas, es que hay un aumento de esta incidencia. Entonces, tenemos que saber cuánto es lo normal de nuestras gripes en nuestros entornos y ver si aumenta esta incidencia. A los sospechosos de poder tener un proceso respiratorio de vías altas, es importantísimo ofrecer comida húmeda. Y en este punto, clave para Cristina, o sea, ¿por qué es importante dar comida húmeda? Porque vamos a saber si ese gato come o no come. Vamos a fluidificar el moco, vamos a hidratar y vamos a poder monitorizar. Si este gato que siempre come comida húmeda y siempre se acerca a la comida húmeda no se está acercando es porque algo está pasando. Además nos va a permitir en algunas ocasiones poder mirar la boca, ver qué gestos hace cuando come, ver si le escupe la comida. A lo mejor tiene apetito, pero cuando tienen úlceras en la boca escupen la comida o van y cuando la tienen la comida en la boca pegan un alarido, se meten la mano en la boca. Entonces todo esto nos va a ayudar, ¿vale? Mucho más que la lisina. Tenemos que saber quiénes son los malos. Ya sabemos quiénes son los buenos, ya sabemos un poco más de los gatos. Tenemos que saber que los malos, el principal agente implicado en los procesos respiratorios de vías altas es el herpes virus felino tipo 1, también el calicivirus y luego otros como la bordetela bronquiséptica, micoplasmas, clamidófila. La clamidófila nos va a dar principalmente conjuntivitis muy llamativas, con mucha quemosis, con mucha inflamación. Pero sobre todo el herpes va a ser el que más implicado esté. Pero todo esto junto con el estrés, con el que podemos y debemos conocer, actuar y mejorar. Vamos a tener signos respiratorios sistémicos o solamente localizados, conjuntivitis, podemos tener queratitis, corneales, úlceras, simblefarum, son estos gatitos que les queda pegado el párpado y en el momento antes de abrir el ojo tienen estos procesos respiratorios, entonces les queda pegado y no hay un crecimiento del ojo adecuado. Y podemos tener dermatitis o secuestros corneales, otras enfermedades asociadas a herpes. Entonces, este es el protocolo que nosotros usamos en la clínica y simplemente es para que sepáis que no damos ni se debe dar antibiótico de forma aleatoria, ni colirios de forma aleatoria, sino que hay un porqué y un porqué cuándo damos y por qué otras veces no damos.
Entonces, clasificamos a los gatos según sus signos clínicos. Entonces, la clasificación 1A es cuando tenemos gatos con descarga ocular o nasal acuosa, pero el gato está bien, está activo, está haciendo vida normal. Entonces lo clasificamos como una enfermedad de vías respiratorias altas leve y vamos a, en la medida de lo posible, en gatos que se pueda y que eso no suponga un mayor estrés, aislar, pero muchas veces no podemos aislar, simplemente monitorizar, saber si come, si no come y cómo está de ánimo, ¿vale? Y para esto, lata. ¿Qué pasa si tenemos signos sistémicos de enfermedad? O sea, tenemos fiebre, depresión, deshidratación, úlceras orales, congestión, que ya son gatos que necesitan un soporte, necesitan una medicación, necesitan en ocasiones incluso hospitalización, tenemos que hidratar, tratar la anorexia, analgésicos, y ya pues son gatos que debemos llevar al veterinario. Si tenemos una descarga no transparente, sino que es verde, amarilla, marrón, sanguinolenta, me da igual el color, pero no transparente, vamos a necesitar antibiótico, ¿vale? Si esto no tuviéramos una buena respuesta a la doxiciclina, que es el antibiótico de elección de primera instancia, tenemos que cambiar de antibiótico y volver a reevaluar. Si los signos son solo oculares, vamos a dar un colirio, sin corticoides. Yo sé que aquí nadie va a medicar sin consultar, pero nunca, nunca, nunca corticoides en los ojos de los gatos, ¿vale? Puestos a dar algo, un colirio con antibiótico, pero nada más, ¿vale? Si los signos oculares son muy graves, vamos a tener que usar, además de todo lo anterior, un antivírico que es el fanciclovir, que nos ha dado muy buenos resultados. Si con todo esto la cosa no funciona, es que hay otra enfermedad de base, ¿vale? Entonces hay que volver a reevaluar y hay que, a lo mejor en ese momento sí que hacer un test, un hemograma y hacer más cosas porque puede haber otra enfermedad de base, ¿vale? No sé si se ha entendido un poco cuál es nuestra forma de verlo, pero es que es fundamental que esto mismo lo extrapoléis a las casas y a las colonias. O sea, si el gato come y está activo, simplemente monitorizar, aislar. Si hay descarga ocular verde, marrón, amarilla, me da lo mismo, necesita o un tratamiento tópico o un tratamiento sistémico, dependiendo de las circunstancias, ¿vale? Si con todo esto no mejora, hay que replantearse el diagnóstico y ver qué otro problema está pudiendo haber, ¿vale? Una pregunta sobre el calicidin. Bueno, el calicidin, yo no sé, creo que sí, que hay muchas cepas, que es lo que se comenta en general. Hay cepas que son blanditas, que no tienen... Y cepas duras que se llevan al olfato. Entonces, ¿qué se puede hacer ante un calicivirus que le llena a un gato la boca de llagas, que le necrosa la lengua, que después de haber pasado todo un protocolo veterinario no funciona nada, que después de las extracciones dentarias hay algo? Sí, a ver, es el punto de ver si tratar el proceso de forma individual o no. A ver, en una colonia, contra el calicivirus virulento, que es a lo mejor a lo que te refieres, sí. no es el que causa solo las úlceras orales o los problemas de gingivoestomatitis. El calicivirus virulento es tipo ébola. Produce una enfermedad multisistémica, sí. Y muy contagiosa. La ventaja que tiene es que es autolimitante, porque como es tan contagioso, sí, va a ser letal de forma local, pero nada más. Y después están los procesos que puede causar el calicivirus en el normal, por así decirlo, ¿no? Los problemas orales o bucodentales de los gatos no son solo uno, ni tampoco es el calicivirus el causante único de estos problemas. O sea, de hecho, no se ha podido reproducir la enfermedad en los gatos inoculando solo calicivirus. Tú inoculas solo calicivirus en un gato sano, no vas a tener la gingivoestomatitis. Claro, no, normalmente está asociado a más. A más cosas que se desconocen además. Sí.
Entonces, el tratamiento de elección es la exodoncia en casos crónicos, y es la exodoncia y mejora aproximadamente un 70% de los gatos, solamente con exodoncia. Y luego, pues, si el calicivirus está más implicado, pues los tratamientos con interferón, pero en esto te puede contar más Juanjo, pero sí que hay un porcentaje pequeño, pero muy pequeño, de casos refractarios. Entonces, cuando el caso es refractario al tratamiento, hay que volver a evaluar si la exodoncia se ha hecho bien, si no han quedado raíces. Total, en determinados casos, en otros parciales, pero de exodoncia total hay un porcentaje como de un 70-80% de casos que no necesitan más tratamientos que eso. Pero eso pasaríamos a una medicina un poquito más individual, no tanto colectiva, porque ya os digo que los problemas de boca, los problemas de gingivoestomatitis crónicas en los gatos, no solo el calicivirus está implicado, hay más factores inmunológicos del propio gato y muy individuales, o sea, no tiene en una misma casa unos gatos pueden tener problemas de boca y otros no, depende. Bueno, y aparte muchas veces es una cosa circunstancial, bueno, que seguramente ya esté ahí. Yo conozco un caso de una gatita que recogida para castrar, se le castra, se le revisa, está todo bien, se le lleva a la casa de recogida, la casa de recogida se le escapa, cae del quinto piso, y Joder. se vuelve a capturar y tiene un calicivirus bestial en la boca. Pero ya os digo, no es, o sea, hay una presentación aguda del calicivirus con úlceras orales, pero en la gingivoestomatitis crónica, que es la que suele dar problemas, no es solo el calicivirus el que está implicado en el proceso patológico, hay más factores. O sea, de hecho, no se ha podido reproducir inoculando solo el calicivirus. Entonces, hay una individualidad de cada gato a tener esa enfermedad, o sea, no es un proceso en sí mismo contagioso, hay que tratarlo de forma individual. Entonces, hay gatos que mejoran solo con exodoncia, otros que requieren además tratamientos complementarios, pero ya os digo, no es de varias cosas. ¿Y hay algún ¿hay algún inmunoactivador que realmente sea eficaz? Que haya algo detrás de un estudio científico o algo. No. Nada. O sea, sabemos los que no funcionan. Ahora pues sabemos que para qué no sirve el interferón con estudios demostrados, por ejemplo, y para qué otras cosas pueden funcionar, pero no. Yo creo que hay que no, pues es que hay que usar los recursos de forma racional y basados en los estudios. Y con el interferón pues hemos gastado mucho dinero, nos han hecho gastar mucho dinero de forma innecesaria, y cuando no hemos visto resultados ni no los ha visto nadie, vamos. ¿Vale? Entonces, hay veces que hay que tratar a los gatos de forma individual y es llamativo y es claro cuando el manejo médico es individual, y otras veces es colectivo, y es cuando hay un aumento de la incidencia de la enfermedad que estamos manejando. Hay enfermedades como los procesos respiratorios de vías altas, donde sí que podemos ver unos picos de incidencia. Si hay más cachorros, en épocas de más cachorros vamos a ver un aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias de vías altas. Hay otras enfermedades en las que no va a ser tan importante el manejo colectivo, pues como en el PIF, por ejemplo, pues porque no hay un contagio de forma directa, entonces no lo vamos a manejar desde el punto de vista colectivo. Entonces, tenemos que saber la incidencia que tenemos de estas y de otras enfermedades en la población. Para eso lo que tenemos es que llevar un registro escrito de los gatos, o sea, y si hace falta contabilizar el número de estornudos, como hice, o sea, tener una app de contador de estornudos. Replantearnos las medidas de manejo cuando hay una mayor incidencia, o sea, qué ha pasado, qué ha cambiado, quién ha ido a dar de comer, qué se ha dado de comer, hemos cambiado de vacuna, estamos desparasitando, no estamos desparasitando, o sea, qué ha cambiado para que haya una mayor incidencia.
Y en ocasiones el diagnóstico de estos procesos de vías respiratorias altas es clínico. Como veis, no he mencionado hasta ahora ni PCRs ni ningún diagnóstico etiológico concreto de los virus o de las bacterias que están pudiendo afectar a la enfermedad, pero cuando aumenta la incidencia en una población sí que hay que replantearse la necesidad de hacer un diagnóstico etiológico. O sea, ¿qué agente está actuando sobre esta población? Si está más implicado el calicivirus, si está más implicado el herpes virus o si estamos con micoplasma, porque aquí ya es un problema global, en el que sí que a lo mejor tenemos que poner medidas globales. Entonces, tenemos que identificar a los sospechosos, fácil, ya lo sabemos, dando latas. Determinar la gravedad del proceso, fácil, ya lo sabemos, teniendo nuestra grabación, si tiene o no tiene moco, descarga, de qué color es la descarga, si está desanimado, si tiene fiebre. Y tratamiento a los gatos que lo necesiten. Monitorización y seguimiento de estos casos. Entonces ya conocemos, aparte de los enemigos, tengo un ratito más, si me lo permitís, para hablar de otro de los enemigos, que es la panleucopenia, ¿vale? La verdad es que la panleucopenia fue la enfermedad que nos metió en este mundillo felino. Fue un momento en el que me pasé al otro lado, al lado oscuro. Me fui a lo que era Canto Blanco y me traje a la clínica 14 gatos. O sea, cuando me vio aparecer Juanjo con transportines, me dijo, ¿se te ha ido la pinza? O sea, completamente. Y digo, pues creo que sí. Pero es que los iban a sacrificar delante de mí, o sea, ahí. Entonces no le dije, lo siento, pero esto es lo que hay. Y eran cachorritos. Y se empezaron a morir. Uno, otro, a los 2 días otro. Y esto fue... Yo creo que no teníamos ningún hijo aún. Teníamos hace como 15 años, ¿eh? Y no sabíamos de qué. Empezamos a abrir a los gatos, pues una enteritis, pero no sabíamos de qué. Empezamos a preguntar, a hablar y nadie, no, pues se habrán muerto de ya, pero esto no es normal, si es que se están muriendo cada poco, se van como por chorreos, no sé qué. Bueno, empezamos a trabajar con gata y sacaban gatos de Canto Blanco, gatos preciosos, hermosos, llegaban a la clínica, los vacunábamos y a la semana morían. Ostras, ¿y esto? Y justo tuvimos nosotros una camada nuestra de perros en casa, todos con parvo. Todos, o sea, no teníamos aún al Andrés. Y entonces digo, ostras, esto es súper parecido al parvo canino. O sea, unos se salvan, otros no, unas diarreas, otros no, otros... Y probamos el test que estábamos haciendo para los perros, cogemos uno de los gatos, hicimos y nos salió positivo. Dijimos, ostras, pues va a ser parvo. Y en esto pues seguimos trabajando, seguimos funcionando, empezamos a cambiar protocolos a vacunar a todo lo que llegaba a la clínica, independientemente de que estuviera enfermo, tuviera fractura, no tuviera fractura, a dejar una zona especial de aislados para panleucopenia. Y en esto empezamos a meternos ya me volví a mi lado, ya dejé el lado oscuro y me volví a situar en mi punto de veterinaria, que es donde más puedo ayudar. O sea, realmente no es ninguna ayuda sacar 14 gatos. O sea, estudié para poder ayudar en otro ámbito, ¿no? Y que no se me fuera mucho la pinza con esto. Que si no iba a pasar a la encuesta de las alimentadoras al otro lado. Pero también alimento gatos, ¿eh? Pero eso... Entonces, las diarreas en los gatos pueden ser tratarse de forma con nada o dieta y ser autolimitantes y no crear mayor problema. Y en otros casos son diarreas hemorrágicas, con signos sistémicos y con una gravedad importante. El problema en una colonia o en una casa
con muchos gatos es saber quién tiene diarrea. ¿Y cómo son las cacas? Nos tenemos que fijar sobre todo en el estado general del gato. Una diarrea aguda, vamos a encontrar gatos con buen estado general, pues gorditos, con buen pelo. En una diarrea crónica vamos a encontrar gatos con pérdida de peso, con mal pelo, en el que bueno, pues el cuadro y el planteamiento va a ser diferente desde el punto de vista médico. ¿Desde cuándo tiene diarrea? Es difícil saberlo, pero si lleva mucho tiempo con diarrea vamos a encontrar animales con peor estado general. ¿Está animado? ¿Está desparasitado? ¿Tiene apetito? ¿Está vacunado? ¿Cómo es su entorno? Todas estas son preguntas que os vamos a hacer y que vosotros os tenéis que hacer a la hora de enfrentaros a un gato con una sospecha de un proceso digestivo. Más que cómo son las cacas, porque ya os digo, es que no, es súper difícil. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros la información y la procesamos? Si es una diarrea aguda y el gato está estable, no hacemos nada, tratamiento sintomático, dieta y nada más. Si está inestable, tenemos que hacer más cosas, tenemos que valorar la gravedad, en ocasiones hospitalizar, hacer pruebas diagnósticas. Si la diarrea es crónica, tenemos que también hacer más cosas, ¿vale? Muchas veces se soluciona todo desparasitando con fenbendazol 5 días seguidos y cubrimos gran parte de los parásitos intestinales que son los que pueden estar implicados. También las giardias. Si el gato está decaído, necesitamos hacer un hemograma y seguramente un test de panleucopenia. Si se trata de un proceso más crónico, tenemos que hacer ecografías, pues ver si el páncreas está también afectado o no, y tenemos que hacer un proceso diagnóstico más desarrollado y más complicado, ¿vale? Y estos eran algunos de los gatos del comienzo, de mis 14 gatos que se fueron muriendo, más otros tantos, ¿no? Vimos que el parvovirus tiene gran similitud antigénica con el parvovirus felino, de hecho puede haber contagio entre perros y gatos, que la vacuna es eficaz y realmente hasta aquí debería llegar nuestra conversación sobre la panleucopenia. Y es una pena que desde hace más de 15 años que esto se vio, sabiendo que hay una vacuna eficaz, sigamos teniendo brotes de panleucopenia. Es una pena que existan focos, como era Canto Blanco, que a la semana justa de que se trasladaran a La Fortuna, me comunicaron el primer caso de panleucopenia en La Fortuna. Y dije, pues ya está aquí, hemos llegado. Entonces, ¿cuál es la solución que ellos proponen? Y la que están practicando, eutanasian a los gatos con signos de decaimiento. Punto. Decaimiento, eutanasia. Pero siguen teniendo, porque el virus permanece en el ambiente durante meses. Esa es la inteligencia vírica teníamos que el herpes se quedaba acantonado, pues la inteligencia del parvo es perpetuarse en el ambiente y en todo lo que haya tocado el gato enfermo. Pero el gato va a enfermar, pero ha eliminado virus 3 días antes de que diera signos de enfermedad. Entonces, tenemos que hacer labores de verdaderos investigadores de estas de series de la Fox, de por dónde pasó el gato, en qué casa estuvo, quién lo cogió, quién lo tocó. Somos verdaderamente bordes, o sea, y nos conocéis, cuando hay una sospecha de panleucopenia en la clínica, no dejamos que la persona que trae a ese gato entre a la clínica, pero nos seguimos queriendo. Tienen que tocar todo con guantes, se tira todo y aún así partimos de la base de que nuestra clínica es un lugar contaminado. O sea, no pueden los gatos pulular por la clínica, no se puede abrir un transportín y que el gato ande libremente porque es un riesgo para esos gatos. Pueden contaminarse de panleucopenia, ¿vale? Entonces, la contaminación ambiental es la clave en esto y ser conscientes de que la tenemos, y los protocolos de vacunación. La falsa sensación de seguridad que da, tengo al gato vacunado, ¿vale? ¿Cómo está vacunado?
se le puso una última, a los cachorros se les ha puesto una vacuna después de las 16 semanas para que esta vacuna sea eficaz, es fundamental. Evaluar el riesgo cuando hay un brote. ¿Qué gatos han tenido contacto con el gato enfermo? ¿O qué transportines han tenido contacto con el gato enfermo? El grado de diseminación de esta enfermedad va a depender de los protocolos de limpieza y de cuidado que hayamos tenido. O sea, si limpiamos todos los días con lejía, vamos a tener menos riesgo de transmisión de esta enfermedad. En la clínica todas las medidas van a ser pocas, y de hecho lo son. Guantes, gorros, una sola persona maneja estos gatos, esa persona no maneja al resto de los gatos que se atiendan en consulta, y es una prioridad. Porque por otro lado estos gatos tienen una supervivencia, hemos llegado cuando se empiezan a manejar con hospitalización y con cuidados intensivos, de un 80%, entonces bueno, los gatos que salen se recuperan completamente. Entonces es una lotería, es un gasto económico y unos recursos que también hay que plantearse si podemos asumir o no. La mayor parte de las veces se puede, se asume, lo hacemos, pero bueno, y es un riesgo de contagio. En zonas de hospitalización tenemos que diagnosticar, porque si no es que no vamos a poder tomar todas las medidas de precaución y de control para todos los que hayan podido contaminarse, ¿vale? Hacemos test de parvovirus canino. En casos, no sé si se ve aquí, de dudosos, es un test de antígeno en el que tiene que haber una eliminación activa del virus en ese momento. Hay casos en que son tan sobreagudos y con tanta lesión de la mucosa digestiva que ya prácticamente no se ve replicación vírica, pero si este dudoso se acompaña de un hemograma compatible, lo damos por positivo. O si este gato viene de una situación de riesgo donde ha habido un posible contagio, lo damos por positivo, ¿vale? Cuando se recuperan completamente. ¿Se reduce el riesgo de contaminación si usamos rutinas de limpieza con lejía, pero tienen que estar apuntadas? O sea, si estamos en una sede donde llegan los gatos, tenemos que saber quién ha limpiado, cuándo ha limpiado, a qué hora ha limpiado. Entonces esto es un papelito, tan fácil como un papelito con una cruz, crash. Limpié todas las superficies con lejía, limpié, para que el siguiente sepa cuándo y cómo se ha limpiado. Es poner los nombres en los transportines de cada gato, ¿vale? Saber por dónde ha pasado, y si han pasado 2 gatos por un transportín, pues 2 nombres en ese transportín, pero ya delimitas qué gatos han usado esos transportines, en qué jaulas ha puesto cada gato. Y incluso usamos códigos de colores. Según el riesgo de cada gato, vamos a poner una cintita en la jaula en esta jaula ha estado un gato vacunado, ¿vale? Pues pongo una cintita de color amarillo, verde, rojo, me da lo mismo. En esta jaula ha estado un gato que se había vacunado hacía una semana, pues pongo otra cintita. Cuando ocurren problemas, todo eso es poco, pero todo eso nos va a ayudar a cerrar el círculo y saber qué gatos son de riesgo de contagio. Es necesario tener materiales poco porosos, de acero, fáciles de limpiar, fáciles de tirar, la mayor parte de las veces de tirar. Lavado de manos, uso de guantes, fundamental, en gatitos pequeños, en gatitos de riesgo. Esto a veces entra dentro del problema, ¿no? De cuántos gatos metes en una sede, de cuántos gatos metes en una casa. Lo importante es que todos estén vacunados, o todos tengan el mismo estatus inmunológico. No juntar cachorros con gatos no vacunados, tener todas las medidas de precaución. Se reduce el riesgo si todos los gatos están vacunados. Gatos de bajo riesgo son gatos mayores de 4 meses con una vacuna después de las 16 semanas, adultos vacunados. Pero gatos de alto riesgo son gatos menores de 4 meses o que hace menos de una semana se han vacunado. El riesgo es alto con animales no vacunados o de los que desconocemos su estatus vacunal. Lo que se debería hacer cuando en una casa o en un hospital es que no deben entrar, cuando hay un caso de panleucopenia, no deben entrar más gatos. O sea, se
se debe sellar puertas y ventanas, no deben entrar más gatos, ¿vale? Durante un periodo de tiempo, al menos 14 días, en estos 14 días pueden aparecer nuevos casos dentro de los gatos que hay en esa casa, ¿vale? Porque los signos de enfermedad, los síntomas van a aparecer entre 7 y 10 días, ¿vale? Entonces, tenemos que estar pendientes de que no haya nuevos casos, pero también de los casos que pueda haber en el sitio de riesgo. Después, en ese área contaminada no deben entrar gatos durante más de un año que no estén vacunados. Gatos de riesgo no deben entrar en una zona contaminada, o sea, ya la damos por contaminada y ahí no deben entrar gatos que no estén vacunados. ¿En el área física donde estuvo el contaminado? En el área física, en la casa entera. En la casa entera. Sí, nosotros lo hemos observado, pero bueno, o sea, la habitación contaminada todavía no entra ni lo van a encontrar. No, pero es que no es solo, pero has entrado con zapatos, Sí, sí, has no, entrado, la ropa, sí, o sea, ya es todo, pero ya es toda la casa. O sea, ya dala por toda, o sea, es una casa donde no deben entrar cachorros no vacunados. O adultos no vacunados, pero sobre todo cachorros. Fíjate que nosotros teníamos una camada de luz que me había subido Cristina y cuando nos lo dijisteis los llevamos al a poner la primera y tenían 5 semanas. Sí, me acuerdo. La vacuna de la paz que ya han salido adelante. Sí, la base es la... No sé si 7 puertas entre un sitio y otro. No, la base es la vacunación. O sea, solamente una persona y se... Porque... Limpieza, desinfección, lo que mejor funciona es la lejía, lo más barato y lo que mejor funciona. Entonces no volverse loco con los antivíricos, sino que, pues bueno, guantes, lavado de manos, saber que asumir el riesgo. Una cosa muy importante es el ocultismo en esta enfermedad. Yo me acuerdo que empezaron a salir bulos, que no eran ningún bulo. En la clínica Ventas hay epidemia de panleucopenia. A ver, hay siempre. O sea, siempre el hecho de ya haber tenido un caso de panleucopenia hace que esté en el ambiente. Entonces, el no decir, el no contar cuando hay una enfermedad hace que se empiece a transmitir. O sea, porque hemos visto que hay casas donde no se ha dicho que ha habido panleucopenia y han llegado gatos sin vacunar. Entonces, la documentación, la información es muy importante en el caso de enfermedades como esta. Marina, en una colonia, hace poquito una alimentadora comentaba que llegó un gato macho que era manso y entonces se juntaba mucho con los cachorros de la colonia, no estaban controlados, imagino. Y dice que los cachorros empezaron a morir y sospechan que era porque ese gato adulto había superado una panleucopenia. ¿Puede quedar, yo la eliminan completamente, verdad? Sí. ¿El virus desaparece? Sí, puede, a ver, si ese gato tuvo panleucopenia, seguramente la panleucopenia está en el ambiente, ¿sabes? Entonces se están contagiando, se están contaminando. No, eliminan un tiempo, sí, virus. También pues debe quedar virus en el pelo, debe quedar, porque es que la dosis infectiva que hace falta para que se desarrolle la enfermedad es mínima. O sea, por cada gramo de muy poquita cantidad hace que se desarrolle la enfermedad. Entonces quedan como un tiempo de eliminando, pero muy poquito, pero sí que puede quedar en el pelo, pero ese caso sobre todo es que si ha habido un caso de panleucopenia es que está en el ambiente. Porque he oído a muchísima gente decir que es imposible diagnosticar la panleucopenia. Que se tiene sospecha, pero que hasta que no muere el gato y se le hace una prueba posterior. No, estos diagnósticos son Sí, por eso me estoy quedando alucinada. No, porque metiendo un hisopo en el ano, ni siquiera hace falta que haya caca, simplemente con meter un bastoncillo en el ano y se hace el test en el momento. Entonces, o sea, con el test de parvo. Y sí, con el test de parvo canino. Un gato que haya superado la panleucopenia es conveniente de seguir vacunando en el equivalente. Sí, porque no por la panleucopenia, ya tiene inmunidad, pero sí por el calicivirus y por el... No le pasa nada por vacunar. No. ¿Por qué es tan importante vacunar a un gato pasado los 4 meses para que sea efectiva? Porque la inmunidad maternal
los anticuerpos maternales interfieren con los de la vacuna. Entonces, según o sea, el gato adquiere los anticuerpos a través del calostro en las primeras horas de vida, mama de la madre, tiene los anticuerpos y estos van disminuyendo. Pero van disminuyendo no de golpe, sino de forma paulatina. Y a las 16 semanas ya no tenemos anticuerpos maternales que nos interfieran con los de la vacuna, que nos los neutraliza. Entonces, las primeras vacunas todavía tenemos anticuerpos de la madre, que hace que los efectos de la vacuna no sean todos protectores. Y cuando vacunas a un gato que ya tiene 6 meses, 1 año o 3, lo que habéis comentado antes, en el peor de los casos no le hace nada, nunca le va a hacer daño. No. ¿En qué medida puede ayudarle y protegerle, aunque solo sea una vacuna? 100%. Durante En un gato inmunocomprometido